Las dudas sobre el correcto uso de la lengua asaltan a cualquiera que tenga interés por expresarse bien. ¿Debo decir imprimido o impreso? ¿Ofrecer u ofertar? ¿Estoy ensimismada o estoy enmimismada? ¿Y a gusto se escribe junto o separado? ¿Y apenas o adrede? ¿Debemos poner tilde a río? El Brocense en el siglo XVI dice en su Minerva: el uso en verdad no se mueve sin razón, de lo contrario habría que llamarlo abuso, no uso, y la autoridad a su vez tiene sentido en el uso, ya que si se aparta del uso no hay autoridad. Es el primer intento de conciliar eso, autoridad que viene realmente del uso de la lengua. En nuestra lengua desatada de hoy vamos a recibir a un invitado que ya conocen los espectadores de este programa, porque estuvo con nosotros desde el programa 1, cuando estábamos todavía confinados, hablando sobre lengua, desde su casa, desde la mía. Es Alberto Buitrago. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ana. Gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. Un gusto tenerte aquí en persona, charlando en la Biblioteca Torrente Ballester, en este espacio en el que estamos rodeados de libros, también de visitas escolares, de gente que estudia y que lee. Aunque tú, ahora, tu entorno, tu hábitat habitual, tu espacio habitual es cursos internacionales, que es donde trabajas y donde ahora afortunadamente volvéis a estar rodeados de estudiantes de todas partes del mundo, ¿verdad? Ha vuelto la actividad. Vuelve a haber movimiento, vuelve a haber gente, vuelve a haber lío, que es lo que nos gusta. Lo que nos interesa. Hay gente que pregunta mucho, claro, porque están aprendiendo nuestra lengua, pero no solo preguntamos los que aprendemos nuestra lengua, los que la utilizamos como herramienta en el día a día, sino también, pues hombre, cualquiera que tenga un mínimo amor por utilizar bien el lenguaje tiene dudas, y no pasa nada, ¿no? Esto nos pasa absolutamente a todos. Fíjate, hasta el punto de que a veces cuando dudamos tenemos que escribir. Sí. Nos pasa a todos. Esta palabra va junta, separada. Hay una H intercalada, no la hay. Y hasta que no la vemos escrita no nos damos cuenta. Es normal. Claro. Es normal tener dudas. La Real Academia algunas veces da su brazo a torcer y ya dice, bueno, pues si esto lo dice todo el mundo, vamos a poner aquí que vale, que esto es una expresión que es correcta, ¿no? Porque aquí hablamos mucho de lo correcto y lo incorrecto, de la norma, de lo que es normativo. Y bueno, así tiene que ser, ¿no? La RAE tiene que decir si es normal o no, si se usa o no se usa, pero tiene que ver qué hacen los hablantes, ¿no? Claro, es que la norma al fin y al cabo viene del uso. Ya lo decía alguno de nuestros insignes profesores, entre otros el Brocense, que tendrá que ver también con este programa. Siempre digo que don Víctor García La Concha, cuando le criticaban, cuando era director de la Academia, y le decían, es que la Academia va siempre por detrás de los hablantes, y él decía, claro, es que tiene que ir por detrás, no va a ir por delante. Entonces la Academia recoge el uso y sobre el uso pues dice, se puede o no se puede usar, lo usamos, no lo usamos, y acaba en el diccionario, claro. Claro, y se permite y no se considera una incorrección. Por ejemplo, ahora se usa muchísimo lo siguiente: el ayuntamiento oferta plazas de tal y tal y tal. Esto nuestros profesores de aquella época, pues de cuando nosotros estudiábamos, nos decían, hombre, que no, ofertar es, si estas naranjas valen 2 euros y las pones a 1, eso es ofertar, lo otro no. Pero ahora sí, ¿no? Ahora se puede utilizar en este sentido. Ahora, como se han empezado a utilizar como sinónimos ofertar y ofrecer, la Academia lo reconoce y dentro de ofertar marca hacer una oferta, poner algo más barato, y también como sinónimo de ofrecer. Eso quiere decir que ya lo podemos usar. Ocurre lo mismo, Alberto, con la palabra nominar. Nominar en el sentido de preseleccionar, ¿no? O algo así. Seleccionar o elegir, claro. Yo creo que, bueno, eso realmente es un anglicismo, ¿no? Porque el verbo to nominate en inglés es eso, proponer, elegir, seleccionar, y lo vemos por los Oscar, ¿no? Y yo creo que de ahí, de los Oscar y de Gran Hermano, viene el que se haya trasladado a nuestra lengua con ese significado, porque en español nominar, su primer significado es poner nombre. O sea, se nomina una calle, por ejemplo, se le pone nombre a una calle, pero a partir de esa imposición o ese bombardeo o el estar siempre en los medios la palabra con el significado de proponer pasa a incorporarse, y ya en el diccionario está recogida con ese significado de elegir o proponer. Antes os decían, no digas influenciar, que ese verbo no existe, de influir, pero ahora sí, ¿no? Existe influenciar, además con el mismo significado, y eso es un galicismo, entró desde el francés hace no mucho. El problema es que
lo utilizamos mal porque es un sinónimo, pero no es un sinónimo desde el punto de vista sintáctico, porque influenciar se utiliza directamente sin preposición. Por ejemplo, habría que decir, no quiero influenciar la educación de mis hijos, no influenciar en, sí influir en. En cualquier caso, yo creo que es mejor utilizar influir y dejarnos de influenciar, aunque sea correcto. Hay otra expresión que se usa mucho en el deporte, que se usa exclusivamente en el deporte, yo creo, ¿no? Y especialmente en el baloncesto, Sí. que es esto de ganar de en lugar de ganar por. ¿También se considera correcto? Sí, la Academia recomienda que se utilice ganar por, que no utilicemos ganar de. Lo que pasa es que está tan impuesta ya que, bueno, ¿por qué se dice ganar de? Porque se dice ganar, sería algo así como decir ganar por una diferencia de tantos puntos. En cualquier caso, mejor utilicemos ganar por y no ganar de, aunque no sea un error. Ganar por 15 puntos y no ganar Eso de, es, aunque es verdad que suena hasta raro ya cuando se une por, sí, claro. Los comentaristas es deportivos. curioso porque lo que es normal o lo que debería ser correcto es lo que ahora nos suena Ahora raro. nos suena más raro. El deber de y deber sin preposición se confunden habitualmente, Sí. ¿no? Vamos a aclarar qué significa cada cosa. Yo creo que tendría que ser muy fácil, es decir, deber más infinitivo es una obligación. Debes estudiar, debes trabajar y sobre todo es una obligación de tipo, vamos a decir, más moral, ¿no?, que otra cosa. Y deber de tendría que ser probabilidad o aproximación. ¿Qué hora es? Pues no sé, deben de ser las 8, deben de ser las 4. ¿Qué pasa? Que se empiezan a confundir. Entonces, actualmente la Academia permite que deber más infinitivo sirva tanto para obligación como para probabilidad, que es correcto decir debes estudiar y también deben ser las 5. Sin embargo, deber de solo deberíamos utilizarlo para la probabilidad. ¿Qué hora es? Deben de ser las 5. Aunque es una cosa muy, muy común, es verdad. Sí, sí, debes de estudiar, absolutamente. no, pues debes estudiar o sí. deben de ser las 5. Eso es. Vamos a hablar de algunos verbos que generan confusiones. Algunos vemos claramente por qué y otros no. No sabemos a qué se debe, pero ocurre con el verbo prever. Prever es ver antes, Claro. prever. Pero se dice mucho prever, preveyó. Nada, todo esto está mal dicho, ¿no? Sí, está mal dicho porque tú lo has dicho muy bien. Prever es el verbo ver con una preposición, con un prefijo delante. Es lo mismo que reconstruir. Es construir con un prefijo delante o rehacer, hacer con un prefijo delante. Pues entonces si decimos vio y decimos ver, habría que decir previó y habría que decir prever con una E, no prever. ¿Qué pasa? Que hay un cruce con el verbo proveer, que si es proveyó, entonces, y si es provisto, y si es proveer, entonces ese cruce es lo que hace que nos equivoquemos. Lo que hace Pero esas es muy confusiones, fácil. ¿no? Prever es como ver con el prefijo pre. Y ya está, se conjuga igual que ver Ya y le está, pones el pre delante exactamente igual. y sin Previó, problemas. no preveyó. El presente de subjuntivo de algunos verbos, por ejemplo, del verbo convencer, genera muchísimos problemas. Sí. Hay muchas personas que lo dicen convenza, les cuesta esto, ¿por Sí. qué? Y el presente indicativo también. El indicativo y Es el verdad, subjuntivo. convenzo, hay gente que no dice convenzo, sino dice convezco. Convezco o convezca o también cocer. Yo he oído cuezca. ¿no? Cuezca. Es cocer, cueza, convencer, convenza, nada más. Es uno de esos verbos que... Es uno de esos verbos que normalmente se utiliza mal cuando realmente es mucho más sencillo. Hay algunos verbos que son Yo creo, defectivos. perdóname, yo creo que es una confusión con parecer, que si es Con parecer. que si es parezco o parezca, pero no. Que hay algunos verbos, decía yo, que son defectivos, que no se usan en todas las personas, ¿no? Por ejemplo, está el verbo abolir Sí. o el verbo soler, y estos también son conflictivos. Son curiosos. Realmente el verbo defectivo, como has dicho, es un verbo que no se utiliza en todas las personas o que no se utiliza en todos los tiempos. Y los ejemplos más clásicos son el verbo soler. El verbo soler es un verbo que indica habitualidad. Debería utilizarse solo en presente indicativo. Suelo levantarme a las 7. O en pretérito imperfecto, solía levantarme a las 7. Si pensamos, por ejemplo, en un futuro, utilizar soler en futuro sería complicado. Claro, soleré. Soldré es complicado. Entonces, deberíamos utilizarlo solo en presente o en imperfecto. Sin embargo, abolir, si entramos en el diccionario y buscamos abolir, está conjugado en todas las formas. Y es una cosa muy extraña. Y además, como verbo regular. Lo que sucede es que se recomienda utilizarlo solo en las formas que tienen i. Abolí, abolíamos, abolimos y, por supuesto, no digamos yo abuelo, sino yo
abolo. Como aquella famosa anécdota, ¿no? Que se abuela, que se abuela la que ley. se abuela, que se abuela. Y luego otros verbos defectivos curiosos son verbos como por ejemplo amanecer. No puedes decir yo amanezco. Hombre, lo puedes decir metafóricamente. Sí, así en plan poético, ¿no? En plan poético. O los verbos de fenómenos meteorológicos. Meteorológicos, no meteorológicos. Como que también hay gente, ¿no? mucha confusión con por ejemplo, eso. llover. Yo llovía, pues hombre, es un poco raro. O nevar, yo nevé, pues también es bastante extraño, por no Así decir es. imposible. El verbo asolar, Sí. ¿qué le pasa al verbo asolar? Que también es complicadillo. Que tiene dos significados. Asolar se utiliza como sinónimo de destruir algo, y ahí tiene dos variantes. Puedes decir yo asolo o asolé o asuelo. Entonces, valen las dos, con diptongación y sin diptongación, cuando significa eso, destruir, derrotar. Pero asolar también significa que el sol destruye algo, es decir, una gran sequía. Los campos fueron asolados y ahí solo se utiliza la forma sin diptongar. No se puede decir asuelar, asolar, nada más. O sea, si pusiéramos un ejemplo, los soldados asolan aquellos territorios. O asuelan. Son válidos los dos. Los dos. O sea, un verbo un poco raro en este sentido. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Utilizar la forma no diptongada, que vale en los dos casos. Cuando es destruir mucho menos complicado. Y cuando es una gran sequía, mucho más fácil. Hay otros verbos también un poco especiales en algunas de sus formas. Por ejemplo, el verbo asir, que digo yo aso. Yo asgo. Yo asgo. 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 Y luego otros verbos de ese pelaje son, por ejemplo, el verbo yacer. Recordemos que Machado en el retrato dice el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Hay tres formas, en el presente indicativo y en el de subjuntivo, que es... ¿Y cómo es? Yazco, yago y yazgo. Las tres, yazco, yazgo y yago. Y algo parecido pasa con otro verbo, hemos dicho el verbo asir, el verbo yacer, y hay otro verbo muy curioso que es el verbo roer. Roer. Que es ro, con dos oes, ro, roigo o rollo. Las tres formas las tres valen. están permitidas. Sí, las tres valen. Roigo. Roigo, rollo o roo. Menos mal que lo y tenemos que usar el subjuntivo poco. lo mismo, roa, roiga o roya. Roa, roiga o roya. Y los tres son correctos, son curiosos. Hay otros verbos que también en el momento de hacer diptongos nos complican un poco la vida. Por ejemplo, apretar y fregar lo oímos mucho y especialmente fuera del español de España. Sí, es verdad. ¿No? En lugar de friega, por ejemplo. Sí, en lugar de friega, frega. Y no, es un verbo que diptonga. Y últimamente se está extendiendo entre los comentaristas deportivos el verbo apretar en el sentido de presionar, por ejemplo, a otro futbolista. Aprieta mucho, este jugador aprieta, no es aprieta, es aprieta o friega, no frega ni aprieta. Y también es de huella, no de goya. De huella y no de goya, claro. En fin, son errores bastante comunes en la lengua habitual o lo que tú dices también a veces en las retransmisiones deportivas. Tú que yo siempre disculpo porque, fútbol. Claro, es que, a ver, en las retransmisiones deportivas se cometen errores, sí, pero en las retransmisiones deportivas los comentaristas no tienen un diccionario a mano para ir consultando. Son muy urgentes, entonces, muy rápidos. Es la urgencia, la inmediatez y es, yo creo, perfectamente disculpable. Disculpados quedan los que están haciendo esas retransmisiones que a mí, desde luego, me parecen dificilísimas hacerlo con esa velocidad. Todos nos equivocaríamos, seguro. Los verbos que terminan en ducir tienen unos pasados que en la lengua común es muy fácil confundirse con eso, ¿no? Y además lo hacemos todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no ha dicho alguna vez tradució o condució? Pero nos damos cuenta, perdón, tradujo o condujo, porque son verbos muy regulares, esos verbos que terminan en ducir, traducir o por ejemplo, conducir son los mayores ejemplos. En la redacción es una cosa que nos pasa todos los días, que es cuando imprimimos documentos y ¿lo he imprimido o lo he impreso? Bueno, pues valen las dos, ¿no? Sí. La regla, la norma, es muy fácil. Valen los dos, como cuando se utilizan como participios, es decir, cuando acompañan un verbo. He imprimido o he impreso. He freído las croquetas o he frito las croquetas. Da igual. Fíjate que freído nos sigue sonando fatal. Es correcto, es correcto. ¿Cuándo no se utiliza? Cuando es un adjetivo. Es decir, tú no dices pescadito freído, dices pescadito frito, evidentemente. O cuando se utilizan como sustantivos. Por ejemplo, de aperitivos tenemos ibéricos y fritos variados. Nadie dice freídos variados. O, por ejemplo, anda repartiendo impresos por los buzones. Ahí no decimos imprimidos. Cuando lo utilizamos como sustantivo, como nombre o como adjetivo,
utilizamos la forma freído, impreso, frito. Y Cuando va parece como que- participio, da igual. Parece, aunque da igual, parece que hay un matiz, ¿no? Sí. He imprimido, parece que hace más hincapié en la acción, y esto ya está impreso. Claro, Es pero, como claro, que ya está hecho, ¿no? Ya está impreso, pero es que Pero ahí si te das se cuenta, permiten las dos. desde el punto de vista lingüístico, no vamos aquí a dar la tabarra, cuando decimos que algo ya está impreso, eso ya es más adjetivo que participio. Exactamente, así es. Bueno, que nos valen las dos y los Sí, que lo utilicen... valen las dos, no pasa nada. De las dos maneras, que sepan que lo Correcto. están diciendo de forma correcta. Nos surgen muchas dudas cuando estamos hablando y decimos, está fuera de sí, y decimos, ¿y si soy yo, que estoy fuera de mí? Claro. ¿Cómo utilizamos esto? Claro, lo utilizamos con el pronombre correspondiente. Yo no puedo decir que yo estoy fuera de sí, porque si es un pronombre de tercera persona, yo estoy fuera de mí. Estás fuera de ti, tranquilízate. No puedo decir estás fuera de sí, tranquilízate. Cuando alguien está muy apurado por algo, no puede decir ya no doy más de sí, tiene que decir ya no doy más de mí. No doy más de sí, sí sería solo para la tercera persona. No das más de ti, no doy No más, das más de de ti, mí. no doy más de mí, no da más de sí. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Estoy en mí mismado? Estoy ensimismado. Es decir, esa palabra no varía, no cambia, porque es una palabra que ya está lexicalizada, es una palabra, es una unidad completa y no puede cambiar. Entonces, O sea, que estoy ensimismado. estoy ensimismado, él está ensimismado, tú estás ensimismada. Y volver en mí, Claro. diríamos, volver en mí, volver en sí, volver en mí. ti, cuando te has Hasta que mareado, volví ¿no? en mí, tardé un rato para darme cuenta, claro, no hasta que volví en sí. Esto genera dudas y a veces Sí, claro. expresiones graciosas. Es fácil, ¿no? es decir, apliquemos el pronombre correspondiente. Si soy yo, mí. Si es tú, ti. Excepto en ensimismado, que hemos dicho que eso ya es Correcto, como eso no un cambia. adjetivo, ¿no? Sí, sí, eso es una palabra ya construida. Hay dudas a veces en si escribimos junto o separado algunas palabras. Por ejemplo, tengo por aquí algunas apuntadas. Enseguida, a gusto, enfrente, aparte. Esto a veces tienes que pararte y decir, uy, espera, que va junto o separado. No, a gusto, junto o separado. Yo creo que podemos poner orden. Mira, por ejemplo, siempre juntos, siempre tienen que ir juntos, o mejor, vamos a empezar, mejor, al revés. Siempre separado, sobre todo, ¿vale? Sobre todo, siempre separado. Sobre todo cuando lo utilizamos en una función adverbial, ¿no? Cuando tú dices, me gustan las verduras, sobre todo el brócoli, especialmente el brócoli. Siempre separado. Si yo pongo sobre todo junto, es un nombre, está en el diccionario, es una especie de impermeable largo, un sobre todo. Casi ya moribundo, ¿no? Un Esa de esas guardapolvo, sí, palabras que se usan casi no se utiliza. Entonces, sobre todo, siempre tiene que ir separado. Y a gusto, siempre separado. Estoy muy a gusto aquí, nunca juntos, siempre separado. Y lo que decía Ortega Cano cuando decía estamos tan a gustito, también separado, siempre ¿A separado. gustito, separado? Siempre separado. Siempre se escriben juntos, por ejemplo, adrede y aposta. Lo hice aposta, lo hice adrede, que son sinónimos. Siempre juntos. Y todo lo demás sobre lo que tenemos dudas, por ejemplo, enfrente, como decías antes, y algunas más, Sí. no recuerdo cuál más has He dicho dicho. enfrente, aparte. Aparte, vale. Todo eso puede ir junto o separado. ¿Aparte también? Sí, sí, sí. Aparte. Sí, sí. Puede ir junto y puede ir separado. La recomendación es que se escriba junto, pero si se escribe separado no es un problema. Entonces, si te parece, repetimos. Venga, vamos a recapitular. Sobre todo y a gusto se escriben siempre separados. Adrede y aposta siempre juntos. Y todo lo demás o junto o separado, preferiblemente junto. Y hay un error muy común, que esto se comete ahora, que todo el mundo escribe en las redes sociales, lo vemos con mucha frecuencia, que es confundir el sí, no y sino, el es mi sino. Eso se ha extendido muchísimo en las redes. A ver cómo lo podemos explicar de manera que no sea técnica. Cuando equivale a pero, cuando decimos, por ejemplo, no es español, sino italiano, es decir, es el pero de las frases negativas. No puedo escribir en español, no puedo decir no es español pero italiano. No es español, sino italiano, coma, sino italiano. Va siempre junto. Si no separado es cuando es una condición negativa, ¿vale? No vengas a verme si no traes pasteles. Ahí sería si no traes pasteles. Cuando paso a una condición... Claro, sí, es una no. condición negativa. Si no tenemos suerte, vamos a perder el partido, separado. Y luego está lo que tú decías, el sino, que es una palabra que no se usa casi nunca. Don Álvaro, la fuerza del sino, Así es. el destino. Eso va junto también. Es mi sino, es mi destino, Es ¿no? mi Eso que destino. se emplea. Pero es eso, cuando es una muchísimo condición, menos. un sí negativo, siempre separado.
Cuando es un sino, pero siempre junto. Así que como norma general es mucho más común que vayas a necesitar un sí, no separado que el sino, que es una cosa que no, Claro. no empleamos habitualmente. Aunque podría ser también el sino ese de pero, ¿no? Sí, Que claro, también va podría junto. ser el signo de pero Sí. también. Los prefijos, ¿qué hacemos con los prefijos? Que son otro lío. Cuando tenemos que poner expresidente, exdirector, bueno, tampoco tiene mucha complicación No, esto. es muy fácil. Todos los prefijos van unidos a la palabra que viene después. Es decir, expresidente no se pone un guión, es expresidente todo junto. Lo mismo que no ponemos un guión cuando decimos pararrayos o antiniebla, o sea, va todo junto. Pues expresidente, exmarido, exmujer, siempre junto, sin guión. ¿Cuándo ponemos guión? Es muy sencillo. Cuando la palabra que viene después del prefijo tendría que ir con mayúscula. Por ejemplo, él es anti-Madrid, en el sentido de equipo de fútbol, por ejemplo, anti-Madrid. O cuando hay una sigla, por ejemplo, pro-OTAN, sería pro-OTAN. O, por ejemplo, anti-ONU, pues también un guión, porque la palabra empieza por una mayúscula. Sí, porque es ahí una parece sigla. que nos lo pide ya la propia Claro. O expresión. cuando hay un número, por ejemplo, selección sub-21, sub-21. O aquellas cámaras que había, ¿te acuerdas? Cámaras super 8. Sí. Si ponemos un número sería super-8. No sería super 8 seguido. No, con un guión. Si lo ponemos con un número. Si tú pones Lo pones super 8 escrito con con letra, letras, sí, claro. Si lo pones con número, no. Entonces, norma general, los prefijos van unidos a la palabra que viene después. Antes has utilizado la palabra guión para Sí. hablar de esto y es una de esas palabras que antes escribíamos con tilde y ahora escribimos sin tilde. Claro. Hay algunas más, por ejemplo, los pretéritos indefinidos, rió, Vio. fió, vio, todo eso va sin Yo, tilde. claro, Que sin tilde. solemos Porque son tender a monosílabos. acentuar, ¿verdad? Son monosílabos. Es decir, teníamos la costumbre mala de tildar, de ponerle la tilde, el acento en guión. En realidad, cuando sale la última edición de la ortografía, la Academia regula eso. Dice, no vamos a poner tilde porque es un monosílabo. Y si en la palabra Dios no ponemos tilde, ¿por qué la ponemos en guión si tiene una sola sílaba? Claro, porque guión para nosotros es bisílaba y para la gran cantidad de Guión. hablantes, de hispanohablantes, no es bisílaba, es Es un monosílabo. Es que realmente Pero no nosotros no pronunciamos guión. guión. Es raro que nosotros digamos guión. Es normal que nosotros digamos guión, casi haciendo dos sílabas. Como es normal que nosotros digamos piano, cuando en realidad tendría que ser piano. Sí. Pero bueno, eso son costumbres a la hora de pronunciar, pero gramaticalmente es un monosílabo, no hay tilde. Pues me quedan, Alberto, 1000 cosas por preguntarte, así que si te parece en otra entrega, si te apetece volver, podemos hablar de ellas, porque yo me había apuntado aquí muchas expresiones del mundo deportivo, que sé que tú eres un gran seguidor de los deportes, especialmente del fútbol. Eso lo vamos a dejar para otro Lo capítulo. dejamos para otro momento, Porque es sin que hay ningún problema. muchísimas, ¿eh? Encantado de Yo, volver, ya de lo momento voy a sabes. dejar aquí ya apuntado la Final Four, el play-out, el play-off. Y muchas más. El próximo día tengo que preguntarte La muchas. retomamos, sin duda. Y me gustaría que antes de que nos vayamos, como siempre, como hacíamos en aquellas primeras ediciones, pues nos traigas una recomendación de un libro, que es una buena costumbre que no hemos perdido. Mira, quiero recomendar este libro que se llama 80.000 soldados de terracota, que es de una compañera, profesora y amiga, que es Maribel Andrés Llamero, es profesora de portugués en nuestra universidad, que ha salido recientemente, lo presentó hace unas semanas, y que es una maravilla. Es un poemario, es una elegía en sí, un poemario. 80.000 soldados de terracota se refiere a ese primer emperador chino que mandó que a su muerte lo custodiaran 80.000 soldados de terracota. Es un libro que nos habla de todo el amor que puede haber tras la muerte. Es una maravilla. Pues aquí dejamos esa recomendación. Muchas gracias por traerla, Alberto. Gracias. Y antes de irnos, creo que tú en esta edición nueva, en la que estamos triturando palabras de esta manera simbólica, todavía no habías estado. Te he pedido que me escribas una palabra Sí. para que la tritures, una que te guste poco. A ver qué me traes. Esto es un gran placer para mí, poder triturar, aunque sea simbólicamente, la horrorosa expresión en plan, que En creo plan. que ya ha salido por aquí. En plan, eso que están utilizando sobre todo los jóvenes y ya los no tan jóvenes ¿De verdad? como muletilla. Sí, sí. Voy a comer en plan patatas. Me dijo en plan, fíjate lo que me voy en pasó. plan compras. Me voy en plan compras. O vamos en plan a la plaza. Es que ya es
una muletilla que O se sea, en mete... plan. O sea, en plan. De todas formas, ojo, que aquí lo hemos comentado esto con Noemí Domínguez, con la profesora, que es verdad que en plan a veces está bien utilizado. Sí, claro, Creo que por yo antes supuesto. lo he empleado cuando te he dicho, esto si lo hacemos en plan poético, Claro, por supuesto. en modo poético, Claro. de manera poética. Cuando significa eso ahí es sí. perfecto, pero no todo. Entonces, yo en plan voy a triturar Pues venga, esto, en plan Vamos a ver, trituradora, me parece a ver si fenomenal lo que consigo. tritures en plan Mira, cuando mira. está mal utilizado, porque además Estoy- es cierto que del lenguaje juvenil ha pasado yo creo que al Vale, ya común está. de los mortales. Ahora todo el mundo utiliza el en plan cuando menos te lo esperas. Está triturado en plan trituradora. En plan triturado. Bueno, y tengo aquí como siempre la caja, que tiene unas palabras súper bonitas, sin guión ni nada, súper bonito. Superbonitas, todo junto. Pues te va a sorprender, os va a sorprender la palabra. La A palabra que he elegido como palabra bonita... ¿Es porque- rara o qué? No, no, no. Ah. Quiero reivindicar una palabra que hoy tiene unas connotaciones negativas horribles y no tenía por qué. La palabra es política, Política. que es una palabra maravillosa. Y quiero reivindicarla etimológicamente. El gobierno de la ciudad, en pro de la república, de los ciudadanos. Como decía Aristóteles, hay que escuchar a los ciudadanos y entre todos gobernar. Eso tendría que ser la política, buscar el bien común. Por eso quiero reivindicarla. Qué bien que lo traigas, porque es verdad que es algo tan desprestigiado Pues- que conviene ir a la etimología y tirar de la raíz, ¿no? En Para lo saber que- qué significa. Eso es. En lo que podamos hacer, reivindiquemos la política. Hagamos política de la buena. Muchísimas gracias, Alberto, por Gracias haber a venido, ti. Gracias por a dejarnos vosotros. esta preciosa palabra, por traernos esa recomendación bibliográfica, por triturar en plan y por hablarnos de todas estas cosas que podemos mejorar en nuestro día a día, en nuestra conversación. Y te espero para una próxima edición. Sin duda. Entre otras cosas, con la Final Four y todo ello. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias, Alberto. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos. Hasta aquí nuestra lengua desatada. Adiós.